Damos la bienvenida al doctor Gotro, que está con nosotros, como corresponde cada miércoles, para que podamos hablar de temas importantes de la salud. Y en esta ocasión, el tema del sobrecrecimiento bacteriano intestinal, SIBO. Doctor, gracias por estar con nosotros. Laura, un placer estar con ustedes, Miguel. Igual. Entonces se oye técnico hoy, doctor, ¿eh? Se oye más técnico este tema hoy. Y con algo que es una palabra que no se había escuchado. Alberto, para mí también es un privilegio para mí estar con ustedes. Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. SIBO, ¿qué es SIBO? Excelente. El SIBO es una afección de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. En condiciones normales, ustedes se fijan que cada vez que tenemos la oportunidad de contactar a los millones de televidentes de este poderoso medio de comunicaciones Telemicro, me gusta primero que la gente sepa qué es lo normal para poder hablar de lo anormal. Sí. En condiciones normales, el intestino delgado, que mide 20 pies, 6 a 8 metros, 20 pies de largo, es donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, de que todos los cuatro estemos acá en aparente situación de una vida saludable. Cuando hay cualquier tipo de trastorno en la absorción de nuestros nutrientes, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. En condiciones normales, el intestino delgado tiene muy pocas bacterias, lamentablemente o afortunadamente, para permitir que esa absorción pueda hacerse en una forma adecuada. Muchas causas pueden producir que el enlentecimiento de la movilidad del intestino delgado haga que esa absorción sea sumamente lenta. ¿Qué puede producir esto? ¿Y qué significa el SIBO? El SIBO significa, de las siglas en inglés, Small Intestine Bacterial Overgrowth, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal en el intestino delgado. Entonces, ¿qué afecciones pueden hacer que el intestino enlentezca sus movimientos y que esas sustancias que nosotros necesitamos para nutrirnos no entren al intestino? En primer lugar, cualquier tipo de cirugía abdominal que pueda tener trastornos para la motilidad, los bariátricos que se hacen, los famosos bypass para rebajar el obeso mórbido, pero también hay afecciones que pueden desencadenar el enlentecimiento de la movilidad del intestino, como pueden ser los diabéticos, como puede ser las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad autoinmune, como es la enfermedad de Crohn y como es la intolerancia al gluten, que es la enfermedad celíaca. El hipotiroidismo puede ocurrirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano? ¿Y qué produce esto en el intestino delgado? Va a producir que esas bacterias impidan que el intestino absorba. En el intestino delgado se absorben las vitaminas liposolubles fundamentales para la vida, como las vitaminas A, D, E y K. Esas 4 vitaminas son fundamentales para la vida, se absorben por ahí, pero también hay otra vitamina que puede producir anemia perniciosa, que es la vitamina B12, que cuando está baja en el SIBO, en el sobrecrecimiento bacteriano, va a enlentecer más la motilidad intestinal y va a impedir que esas bacterias puedan entrar al organismo, que son fundamentales para la vitamina A, es fundamental para la vista, la vitamina D, que la tenemos en el sol. O sea, estas vitaminas liposolubles y la vitamina K, que es la vitamina anticoagulante, que nos ayuda a que cualquier injuria o herida en el organismo, la vitamina K nos ayuda a la coagulación. Doctor, ¿y cómo saber que tengo sobrecrecimiento intestinal? ¿Cuáles son los síntomas que arroja? Te llaman tanto la atención que tú vas al médico. Hay personas que han ido... Mira, no es una enfermedad nueva, está muy de boga porque ya nosotros estamos haciendo el test en Santo Domingo y en Santiago y en la mayoría de los centros asistenciales. Pero la gente te dice, como me preguntaron, ¿es una enfermedad nueva? Esa enfermedad siempre ha estado, lo que no se detectaba. ¿Pero es una enfermedad propiamente dicho? Es una enfermedad que produce el enlentecimiento de la motilidad del intestino, y al estar el intestino moverse más lentamente, esas bacterias hacen o impiden que esas nutriciones que nosotros ingerimos a través de nuestro alimento, que pasa una hora en el estómago, cuando estamos haciendo la digestión de lo que comemos en el estómago, que dura de 1 a 2 horas, el intestino se mueve poco.
pero inmediatamente el quimo, que es como se llama cuando nosotros digerimos los alimentos en el estómago, pasa por el píloro duodenal, inmediatamente el intestino hace su motilidad y absorbe todos y cada uno de los nutrientes que nosotros necesitamos. Lo que no necesitamos va al colon. Así como hay muy pocas bacterias en el intestino delgado, en el colon, donde está nuestra gran microbiota, la microbiota es lo que nosotros tenemos como la defensa fundamental de nuestro mecanismo inmunológico. Así como hay muy pocas bacterias en el intestino delgado, en el colon la microbiota está compuesto por un balance entre bacterias buenas y bacterias malas. Ese balance es fundamental para que el ser humano pueda desarrollarse y tener cualquier tipo de defensa dentro de su organismo. Importante decir que así como hay muy poquísimas bacterias en el intestino delgado, en el colon la microbiota está compuesta por cerca de 100 millones de bacterias. Doctor. 100 millones de bacterias. 6 millones de bacterias. En el colon, 100 millones. Sí, doctor, ¿y cómo se diagnostica esta condición? Contesto la pregunta de Miguel para ir con la tuya, porque es importante que la gente sepa cuáles son los síntomas. Los síntomas son contundentes. Esa persona que come cualquier tontería que ingiere cualquier persona normalmente y se distiende. He visto imágenes sobre todo de muchachitas jóvenes que parece que están embarazadas, muchachitas de 19, 20, 21 años, porque hay una distensión abdominal, hay mal aliento porque las bacterias impiden una nueva absorción, hay diarrea, más que estreñimiento, pérdida de peso, malestar general, digestiones muy retardadas. Son síntomas muy gruesos que hacen que el paciente sabe, pero que yo como y inmediatamente me hincho. Esa es la fase, que es lo que se llama flatulencia y distensión abdominal. Entonces, la microbiota, para que ustedes tengan una idea, es la que nos nivela con bacterias buenas y malas. Por ejemplo, cualquier persona que tenga una infección de una amigdalitis, una neumonía, un diente infectado, una herida infectada, se utiliza antibióticos de amplio espectro, quiere decir que puede atacar cepas gram positivas y gram negativas, son los antibióticos de amplio espectro. Un antibiótico a cualquiera de ustedes que se lo indiquen, en el tercer o cuarto día, en el mismo Helicobacter pylori, que se dan dos antibióticos muy fuertes, va a producir diarrea porque hay un desbalance en la microbiota de que ese antibiótico, que significa antivida, probiótico significa provida, va a desnivelar esa microbiota y entonces esa persona, la defensa que tiene es producir diarrea y uno de los tratamientos es el probiótico. La pregunta de Laura, se diagnostica el SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Sí se detecta, hay dos tipos de hacerlo. Ya nosotros tenemos varios laboratorios en Santo Domingo y en Santiago y en el este, en La Romana, que se puede detectar. Con un test, que es un test de aliento, se da en medio vaso de agua glucosa y 30 minutos después vamos a hacer que en diferentes lugares hagamos una exhalación de aliento. Y en el aliento vamos a tener que la presencia de metano e hidrógeno en esa exhalación luego de ingerir azúcar, eso da una positividad del SIBO. ¿Tiene tratamiento el SIBO? Sí, tiene una dieta muy rígida, muy adecuada, pero la mejoría es muy importante. El tratamiento, hay otro método que es invasivo, que es a través de un endoscopio, pues tratar de succionar sustancias del intestino delgado y mandarlo al laboratorio a ver si en ese intestino delgado hay bacterias, que eran muy pocas bacterias. Entonces, ¿qué va a producir el SIBO a largo tiempo? Va a producir diarrea crónica, va a producir desnutrición, va a producir déficit de las vitaminas más importantes, que son las liposolubles, la A, la D, la E y la K, va a disminuir la vitamina B12, que es fundamental para nuestro sistema digestivo. El enlentecimiento del intestino, y como tú sabes que tienes la vitamina B12 baja, es que primero vas a tener sensación de hormigueo en los pies, en las manos con calambre, y una pregunta que tú le haces, ven acá Miguel, ¿tú no sientes a veces, cuando yo veo la cifra de vitamina B12 tan baja, y pienso que puedes tener SIBO, tú no sientes que hay momentos del día que tú dices, pero yo no he hecho nada, y pues ¿por qué yo me siento tan cansado? Esa sensación de esa fatiga que ocurre cuando la vitamina B12 no está siendo absorbida y las vitaminas liposolubles no son administradas.
El tratamiento del SIBO, así como hablábamos de antibióticos de amplio espectro, es en principio una dieta muy rígida que debe ser seguida. Tratar de eliminar casi siempre el SIBO es una mala absorción. Síndrome de mala absorción, hay personas intolerantes a los lácteos, hay personas intolerantes a las harinas, a los glútenes. Ambas son parte importante de que esas personas no absorben y que pueden desarrollar una enfermedad inmunológica como es la enfermedad celíaca, que hay muchos celíacos en República Dominicana que no pueden ingerir nada que tenga harina ni sus derivados, y hay intolerantes a los lácteos, que mucha gente cree que el lácteo es leche, mantequilla y queso. No, los preservantes que tú compras en un supermercado, que tú compras un atún, una tuna, se utilizan poniéndole lácteos para conservarlo. Las salchichas tienen lácteos, el ketchup tiene lácteos, mucha gente lo sabe. Yo no como leche y se me da la diarrea, porque es uno de los signos cardinales del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y contestando la pregunta de Laura, el tratamiento fundamentalmente es a base de antibióticos, en esta vez locales. Por eso quise hacer la introducción de qué es un antibiótico de amplio espectro para cualquier problema infeccioso en el organismo. En el SIBO vamos a utilizar antibióticos que se absorben única y exclusivamente en el tracto digestivo. Finalidad, matar las bacterias que no deben estar en el intestino, y para eso tenemos dos antibióticos, uno que tiene muchas décadas, que es la neomicina, que no se absorbe, que actúa exclusivamente en el tracto digestivo, y el último boom de tratamiento del SIBO, de tratamiento en forma local, se llama rifaximina, que se da durante 3 semanas. El cambio es dramático, la absorción inmediatamente, el colon, el intestino delgado comienza a eliminar esas bacterias, la reabsorción es... O sea, yo veo a un paciente, por ejemplo, hoy lo veo en 3 semanas y el cambio es totalmente del cielo. Las estadísticas de esta enfermedad en la República Dominicana o a nivel mundial, ¿cómo estamos? Súper altas y cada vez más. En muchas oportunidades, por ejemplo, en la República Dominicana no lo detectábamos porque no lo buscábamos. Yo recuerdo una frase hace ya muchos años que me dijo mi profesor, ya fallecido en Filadelfia, cuando estaba haciendo mi entrenamiento, que vale para el SIBO. Nadie sabe lo que encuentra si no sabe lo que busca. O sea, tú te puedes hacer un endoscopista, entrar en un aparato y pasarle por arriba un cáncer, y si tú no lo estás buscando y tú no sabes lo que es, no vas a encontrarlo. Es lo mismo que estaba pasando con el SIBO. La mayoría de esos pacientes eran diagnosticados con el famoso síndrome de intestino irritable. No, tú lo que tienes es colon irritable, tú estás nervioso. Entonces ese paciente comenzaba a rotar gastroenterólogo. Ya prácticamente es un examen muy sencillo, tienes un protocolo, se le entrega al paciente inmediatamente todo y cada uno de los resultados del metano hidrógeno que está exhalado cuando le damos glucosa al paciente, y el desenvolvimiento es muy bueno. La calidad de vida del paciente con SIBO es muy baja porque es una persona que tiene temor, sobre todo cuando se le invita a comer a un lugar, la aprensión de, oye, yo me sentía demasiado mal y me siento demasiado bien, yo no voy a... La mayoría de la gente exige mantener su régimen porque la mejoría es del cielo a la tierra. Doctor, esto quiero saber dónde le duele a uno, si causa dolor. Dispepsia es un dolor generalizado, y esa es una buena pregunta. En la mujer, sobre todo en las mujeres cesareadas más de una sola vez, mujeres que tienen 2, 3, 4 cesáreas, las bridas cicatrizales, o sea, todo lo que significa una cirugía abdominal, produce que el final del intestino delgado, que son 20 metros, que se llama el ilion terminal, tiene una pequeña válvula que divide el intestino delgado del colon, y es a través de esa válvula que con las bridas cicatrizales esas bacterias del colon emigran hacia el intestino delgado. Y esto es lo que produce fundamentalmente el problema. Pero también el diabético tiene mucho riesgo de desarrollar SIBO. También el hipotiroidea, hay una gran cantidad en República, sobre todo más mujeres que hombres que son hipotiroideas, que tienen que tomar levotiroxina, o que desarrollan el cáncer de tiroides cada vez más alto en nuestro país. Es detectado tempranamente, gracias a Dios, y uno de los cánceres más nobles, sí es detectado temprano, pero te va a hacer una tiroidectomía, que es una glándula termorreguladora, te obligue a que la hormona tiroidea tengas que ingerirla durante toda la vida. En sentido general,
el SIBO se puede controlar, produce muchos malestares y la ventaja que tenemos es que lo podemos detectar y que el paciente se siente mejor muy rápidamente. ¿Cómo se detecta? ¿A través de una endoscopía o una colonoscopía? No, es una prueba de aliento. La prueba de aliento te da una como el que se hace para el Helicobacter pylori, algo así. muy parecido a la del Helicobacter, pero es con glucosa. Y entonces la sobrecarga intestinal de bacterias, cuando exhalas 30 o 35 minutos después, se te da incluso el reporte inmediatamente. Al exhalar va a ver el metano y el hidrógeno que nos va a dar contundentemente el diagnóstico del SIBO. Pero vamos a suponer, ok, un paciente, usted decía que hay muchos que no entienden, no lo detecta o no sabe que tiene esa enfermedad, se le ve el abultamiento, pero ¿cuáles son las consecuencias de ese paciente con SIBO? Esa es una pregunta extraordinaria la que te voy a hacer. Fíjate bien, el ser humano depende totalmente de ese órgano que tiene 20 pies, 6 a 8 metros, donde ocurre el milagro más importante. Todo el mundo sabe, y lo hemos dicho muchas veces acá, en cantidad de programas, que nosotros tenemos no el cerebro de aquí arriba, tenemos dos cerebros. El tracto digestivo es el gran cerebro que tiene el organismo. Cualquier problema de índole emocional que puede afectarte las neuronas y los neurotransmisores de tu cerebro de arriba, se van a reflejar inmediatamente si tienes una alegría, si tienes un impacto emocional, si tienes una pérdida, si tienes un problema conyugal. El tracto digestivo funciona. Y es en el intestino delgado donde todo lo que nosotros ingerimos va a depender que tú tengas tu teléfono puesto, que estés mirando, porque el SIBO va a producir pérdida de peso progresiva, diarrea crónica, estreñimiento brusco, que era lo que se decía antes, tú tienes síndrome de intestino irritable, que un día amaneces con diarrea y otro día tú dices, pero yo tenía diarrea ayer y hoy no puedo evacuar. Ese cambio defecatorio, eso es producto del SIBO. Ese malestar general o dispepsia generalizada. ¿Dónde es el dolor? Es un dolor que puede ocurrir tipo cólico en cualquier parte del abdomen y va a producir que las bacterias impidan que el intestino delgado pueda absorber. O sea, es un órgano que tiene que mantenerse en una condición estable para que tú puedas y yo pueda y todo el ser humano pueda desarrollar sus actividades. El ser humano que no se nutre, desgraciadamente, se desnutre. ¿Y qué produce la desnutrición? Pérdida de peso, diarrea, malestar general, desgano. Esa persona se ve enferma, como tiene problemas con la vitamina E, aunque nosotros tenemos sol, esa persona se va a ver descolorida y va a tener síntomas tan importantes que va a acudir a diferentes médicos buscando la solución de algo que relativamente es de un diagnóstico rápido, sencillo y que nos da un resultado importante. Una pregunta que pudieran ustedes hacer. Entonces, ¿el paciente tiene que tomar antibióticos toda la vida? Bueno, el SIBO en sí, si el factor desencadenante no se corrige, o sea, si el diabético se descompensa, va a repetir frecuentemente el síndrome de sobrecrecimiento. Las personas que han sido operadas, la enorme cantidad que nosotros tenemos en República Dominicana, alarmante, ustedes que les gustan mucho las estadísticas, la obesidad mórbida en nuestro país está creciendo de una manera extraordinaria. El obeso mórbido es cuando tu masa corporal pasa de 35. O sea, que ya tú tienes, si tu peso debe ser 160 libras, tú estás en 300. Entonces, esa cirugía o cualquier cirugía por una úlcera sangrante, cualquier cirugía abdominal puede producir un sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, ¿qué tiempo toma una recuperación de SIBO, doctor? Inmediatamente es detectada, inmediatamente te doy la dieta y te doy tus 3 semanas de tratamiento antibiótico, los síntomas van a mejorar dramáticamente. Ahora sí le advierto a la enorme cantidad de población, porque nosotros en nuestra consulta vemos alarmantemente muchas muchachas jóvenes, por cierto, pero tiene la particularidad de que ese tratamiento primero te va a dar una gran mejoría que tú lo puedes subsanar manteniéndote la dieta que se te va a entregar de qué puedes comer o qué no puedes comer. Ahora,
en sentido general, siempre y cuando el sobrecrecimiento bacteriano haga que bacterias entren nueva vez al intestino delgado, va a haber un recrudecimiento. De ahí que hay personas que cada determinado tiempo necesitan la antibiótico-terapia, además de la dieta. Pero la recuperación es prácticamente en el momento que el paciente está absorbiendo bien. El cambio de vida es radical, primero porque va a recuperar peso, segundo porque ya no va a tener diarrea, tercero porque ya va a poder ir al baño normalmente. Los cambios defecatorios se van a regularizar fundamentalmente y vamos a tener una absorción en el órgano más importante de nutrición que tiene el ser humano, que es el intestino delgado. Los pacientes con SIBO, ¿cuáles es las consecuencias fatales? O sea, la mortalidad en caso de personas con SIBO y que no se trate. Excelente. En primer lugar, tal como explicábamos, la vitamina B12 es la que produce la anemia megaloblástica. Está en el tracto digestivo. El sobrecrecimiento bacteriano impide que dentro de todo lo que nosotros comimos, arroz, habichuela y carne, del típico del dominicano, el intestino delgado toma de esos alimentos esas vitaminas que son fundamentales para la vida. Pero si hay sobrecrecimiento bacteriano, donde de verdad la vitamina B12 actúa es en el final del intestino de 20 pies, al final que se llama ilioterminal. Ese descenso que produce la no absorción de las vitaminas liposolubles va a hacer que el paciente tenga síntomas importantes, hormigueo, sensación de decaimiento. Incluso si baja a niveles críticos, el paciente puede entrar en confusión mental y tener pérdidas de concentración y de memoria y puede ser fatal. O sea, yo llamo la atención al pueblo dominicano que esta es una afección muy común, que no es que es una nueva... Ahora tenemos una nueva enfermedad, que eso es lo que van y te dicen. Ahora tenemos una nueva enfermedad que se llama SIBO y es en inglés. Lo que hay que hacerle la aclaración al público, que esto no lo inventamos hace 10 meses, que esto ha estado toda la vida, que no se detectaba y que muchas personas se le daba un diagnóstico erróneo, porque el término síndrome de intestino irritable te lo da cualquiera y lo primero que te dicen es eso es problemas mental. O sea, usted se le hizo una colonoscopia, usted no tiene nada, es un síndrome de intestino irritable. Su segundo cerebro está funcionando mal y usted lo que tiene es SIBO. Entonces, el SIBO es importante detectarlo tempranamente porque puede producir consecuencias importantes en el desarrollo cognitivo del ser humano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, un placer. Señores, despedimos al doctor Gautreau. Gracias, doctor, por esta cita siempre aquí en Matinal. De esta forma vamos a una pausa. Enseguida volvemos.